Bueno, en la parte anterior del tutorial nosotros lo que hicimos es crear una plantilla, una página web plantilla con Vue, o sea, instalamos Vue, hicimos una página web plantilla y lo subimos al Firebase, ¿vale? Con eso ya sabemos cómo tendríamos que en el futuro, cuando ya esté lista la página web, pues subirlo, ¿de acuerdo? Ahora, por ahora, a mí me interesa, vamos a entrar ya a ver lo que es el Vue y cómo trabajar con él. Para empezar, hay que abrir un IDE cualquiera de desarrollo, Visual Code, el Sublime o lo que sea. Esto ya todavía lleva abierto lo del anterior. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es abrir eh, el de web, no el de host, ¿vale? No el de Firebase, que esto es Firebase, el de web, que es el independiente mío. Vamos a ver la estructura del Vue por encima, ¿vale? Para que entendáis más o menos cómo funciona el desarrollo con este tipo de frameworks, ¿ok? Para empezar, todas las aplicaciones entran, todas las páginas web, digamos, entran por el index, ¿de acuerdo? Cuando, en el caso de Vue, lo que hace es que cuando detecta un div con ID app, lo que busca es cuál de los ficheros Vue de aquí, que son .vue, por ejemplo define el elemento div app, ¿de acuerdo? Si yo voy a Vue, aquí tengo que, en vuestro caso recomiendo que instaléis los plugins de Vue, ¿vale? Está instalándose ahora para que esto se coloree con colores propios. El S-Lint yo recomiendo que no, porque el S-Lint está muy bien, pero lo que pasa es que, ¿cómo se dice? Acaba siendo a veces muy pesado con el tema de es como un corrector de código, ¿vale? Y a veces acaba siendo muy pesado. Yo no lo suelo instalar ahora mismo, pero es recomendable trabajar con él porque les enseña, ¿no?, a cómo programar mejor en estas frameworks. Bueno, entonces, el app.vue, si os dais cuenta, y esto ya es habrá que acostumbrarse a toda esta nomenclatura que vamos a ir trabajando, define el app con mayúscula, name app, que es un componente, y define también el div id app, que está acá dentro. ¿Os dais cuenta? Entonces, lo que va a pasar es que este código que va dentro del div app, el imagen, y el imagen y el root del view lo va a ser reemplazado aquí, lo va a insertar aquí adentro, en este punto. Y así es como pues se van creando distintos ficheros que van definiendo una plantilla, o sea, la parte de HTML, esta es la parte de HTML, y la parte del controlador, que es dentro del script, y que esto es en JavaScript, ¿vale? Que tiene su propia estructura, y la parte de CSS, que es el style, ¿vale? Ahora, en el ejemplo que ellos ponen, en la plantilla que ellos ponen, que ellos generan, se usa directamente todos los componentes se ponen en el mismo fichero Vue. Se dan cuenta, app.vue tiene las tres: el style, el script y el template. El componente que es más completo, el de Hello World, ¿vale? Que también lo está usando, porque si entro en app.vue, bueno, en index.js, llama a ese componente, ¿vale? Ya nos vamos a ir acostumbrando a todo esto, no os preocupéis. La idea de venir y tener todo metido en uno, ¿sí? El template, el script y el style no es muy recomendable en general, porque por lo menos porque no nos da la libertad de poder trabajar por separado, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a enseñar cómo crear un componente nuevo, que no sea el Hello World que ellos nos pusieron ahí, ¿de acuerdo? Porque en este en concreto pues me muestra lo que sale aquí, que es una página web con Hola Mundo y Welcome to Vue con la imagen aquí, etc. Esta parte es del Hello World y esta parte es de la imagen del app index. Nosotros vamos a intervenir, o sea, vamos a meternos en el medio, vamos a quitar de aquí, de la llamada del index, vamos a quitar esto, ¿ok? Y vamos a llamar a nuestro nuevo componente, que va a estar, bueno, va a estar en un componente dentro de aquí, no tan libre, ¿de acuerdo? Bien, para eso vamos a aprovecharnos de lo que dije antes del crear componentes, ¿ok? Usando el CLI. Nosotros ya les dije que el CLI me permite hacer llamadas en la consola y crear objetos desde la consola, para no tener que hacerlo todo a mano, ¿de acuerdo? Entonces, yo estando aquí, yo digo que yo quiero crear un componente dentro de la carpeta components de la carpeta source. ¿Se da cuenta? Ahí, source components. Me voy a meter en source, luego me voy a meter en components. Y voy a crear un componente que se llame principal, ¿de acuerdo? Para crear los componentes hay que llamar a la llamada, hay que usar la llamada de vuecli de crear componentes. Para ello,
Para ello, yo lo que hago es entrar esta es la página oficial de NPM con todos los con toda la con todos los componentes que tienen, ¿vale? Y yo voy a ejecutar esta línea que es instalar un componente, un sistema de NPM que me permite generar componentes para Vue, ¿vale? Primero lo instalo, eso lo voy a instalar, me lo puedo llamar de cualquier lugar, ¿vale? Se está instalando. Yo voy a instalar todas las dependencias y todos los elementos para que pueda yo usarlo, ¿de acuerdo? Así es como funciona MPM. MPM va creciendo mediante nosotros vamos instalándole componentes. Bueno, una vez se acaba de instalar este componente de este sistema de generar componentes de Vue, ¿vale? Para NPM, como cualquier otro elemento, se agregan los paquetes, en este caso se agregaron 480 paquetes de 202 contribuidores, bueno, esto da igual. Puedo llamar al help para ver cómo funciona, pero puedo directamente crear el componente. Es importante estar dentro de la carpeta donde queremos que se genere el componente, porque si no se va a generar fuera. Y nosotros por sistema, por lo que ellos utilizan, porque se utiliza esto, ¿vale? O sea, porque ellos tienen la carpeta de componentes, lo voy a crear dentro de la carpeta de componentes para que sea lo más ordenado posible, es lo lógico. ¿De acuerdo? Un segundo, voy a agrandar la fuente. Bueno, he incrementado la fuente, pero no demasiado, porque si no se me sale demasiado de la pantalla, ¿vale? Bien. Sí, bueno. Ok, entonces yo, para poder crear el componente, hago VGC, ¿vale? Voy a llamar al componente un componente principal. El componente le podemos llamar con la mayúscula principal. Cuando haga esto, se va a generar... Mira, ya se generó el componente, y aquí podéis ver claramente que se generó la carpeta principal con todos los elementos internos. ¿Qué es lo que sucede? Como yo estoy usando un sistema independiente para gestionar los componentes, es lo que hace es generarme una componente de la mejor manera posible para poder tenerlo lo más distribuido posible. ¿Ok? O sea, no tenerlo todo junto en uno, como podéis ver aquí, que está todo metido en un fichero, ¿vale? El template, el script y el style, ¿de acuerdo? Sino que lo que tiene es un HTML, el fichero, vale, el index.vue. Este index.vue pertenece a este componente, no al index de la aplicación entera. Index.vue pertenece al componente principal, y cuando nosotros llamemos al componente principal y lo queremos usar, va a consultar este fichero, donde, como podéis ver, hace una llamada para el template, para la plantilla HTML, utilizará el HTML de aquí. Para el script, para el JS, JavaScript, va a utilizar el principal component.js, ¿vale? Y para los estilos, va a utilizar el CSS, ¿vale? Que es el CSS de toda la vida, pero es SCSS, que es un poquito distinto para poder generarlo responsive, ¿vale? Pero aquí, con que trabajéis con esto como si fuese CSS, también les vale, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el index.vue. Ahora, si yo guardo esto, debería, como he hecho cambios, en el NPM de aquí, bueno, no lo muestra, ¿vale? Pero cuando haga un cambio, vamos a ver cómo aquí él lo compila todo el tiempo, en tiempo real, constantemente lo compila. Entonces, cuando yo haga cambios en el código, me va a poder decir aquí cosas, por ejemplo, que mira, que hay errores, no hay errores, etc. Si yo, como dije antes, quiero interceptar esto, no quiero que llame a Hello World, le puedo decir que llame a principal, ¿vale? Entonces, para llamar a principal hay que importarlo como si fuese una librería de código cualquiera. Y vamos a cancelar el Hello World. Y vamos a importar principal from. Vamos a poner aquí, que es la ruta base, la raíz, components, principal. ¿Ok? Y ahora debería tirarme un error diciendo, mira, no encuentra... Hay errores porque hay una dependencia que usa el... bueno, ahora ya lo vemos, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Ok? Colocar esto aquí y definirlo aquí. Hay que definirlo aquí. Sigue diciéndome errores. Está muy bien que me tire aquí a la derecha los errores. Eso es muy bonito en otros nomás. Lo que pasa es que se me pasó instalar el sistema de estilos de Vue, ¿vale? De CSS. Un segundo. Bueno, después de muchas pruebas,
La solución para arreglar el problema este error que nos salía era llamar a esta línea, ¿vale? Hay que instalar, hay que hacer npm install node barras sass espacio sass barra loader, ¿ok? Haciendo esta llamada de aquí, que puse acá abajo, lo que va a hacer es instalar los componentes para poder cargar los SCSS, ¿de acuerdo? Si no, no, por desgracia el Vue no viene con eso instalado, y como instalamos el Vue clip pero no instalamos este elemento, pues le falla, ¿de acuerdo? El Vue componente falla. Entonces, una vez está instalado, pues en mi caso ya lo he instalado y me funciona. Una vez se instala, en este caso se va a instalar otra vez, ya no debería tener aquí ningún error, ¿vale? Voy a pausar. Bueno, a mí me tira errores porque ya está instalado y bueno, da igual. A vosotros no le tiene que tener ningún error. Si les tira, a los que trabajan en Linux o en Mac, siempre hay que poner el sudo antes, ¿vale? Eso me olvidó de decirles, pero bueno. Cuando refresque la página web debería salir ahora, en vez del Hello World que estaba antes, me debería salir el nombre del componente que acabo de crear, porque por defecto los componentes, principal en este caso, como lo importé aquí y lo estoy usando aquí, el componente que hay que decirle, le estamos definiendo principal como principal, por defecto el principal, el index Vue, el HTML de principal, que es el HTML, sale con el título principal componente. Entonces ya podemos empezar, ya hemos deshabilitado el Hello World y ahora ya podemos empezar a trabajar creando todo tipo de componentes nuevos, ¿ok? Esto sería ya la siguiente parte del tutorial.